igual aquí la doctora Elisa es docente y pues también es abogada, ha trabajado mucho con las comunidades, ¿verdad, doctora? Así es, Benjamín, gracias. Sí, entonces pues creo que hay mucho de qué hablar y comentar respecto a ese tema. Es un tema muy complejo y amplio, pues porque los usos y costumbres creo que, y bueno, desde mi punto de vista, como que a veces se puede utilizar de manera positiva, de manera negativa, ¿no? Creo dependiendo desde qué punto, ¿va? O desde qué perspectiva lo vemos, ¿no? Pues usted qué opina respecto a esto, ¿no? O sea, si es compatible, bueno, si es correcto utilizar esta palabra de compatibilidad o incompatibilidad de los usos y costumbres con los derechos humanos, más bien hablando ya desde los derechos humanos, ¿no? Bueno, gracias, Benjamín, y gracias a los que nos están escuchando. Primero tendríamos que definir qué entendemos por sistemas normativos, Ajá, sí, ¿no? sí. Entonces, para mí, los sistemas son las normas que regulan la vida comunitaria, ¿no? Ajá, Y que pues llamamos sistemas normativos, pero pues que también podemos llamar derecho indígena, ¿no? Entonces, estos sistemas normativos regulan la vida comunitaria, regulan pues el sistema de cargos, que es eso, pues los servicios que va a dar una persona si se considera ciudadano o ciudadana de una comunidad, pues más allá de su ciudadanía como mexicano o mexicana, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, que hay comunidades donde jóvenes que no son mayores de edad legalmente en el sistema mexicano ya ujú, hacen cargos, exacto, sí, sí. ¿verdad? Ajá, Entonces vemos que hay un sistema de normas que te confieren obligaciones para que tengas el goce de derechos, ¿no? sí, Entonces, en esa lógica, pues funcionan los sistemas normativos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de compatibilidad e incompatibilidad, pues ahí también tendríamos que señalar en qué sentido, ¿no? Porque si es, por ejemplo, ¿cómo obligas a un muchacho de 14 años a hacer trabajo comunitario si todavía no tiene mayoría de edad? Bueno, pero ya se casó y ya tiene ajá, hijos, ¿verdad? Ya consume. Esa es la lógica que está atrás de cuando se formulan a nivel comunitario determinadas normas y que muchas veces desde el filtro no indígena o desde el filtro no comunitario lo vemos desde fuera y nos escandaliza, ¿no? Decimos, ¿cómo, no? ¿Cómo va a ser así? Y si es así, ahí es donde decimos, no hay compatibilidad, ¿verdad? Porque no se parece a mis normas que yo tengo en la ciudad. Como dirían las comunidades indígenas, tus normas son incompatibles con mis normas comunitarias, o sea, ¿verdad? dependiendo de dónde estés, Colocado, ¿no? ajá, Pero pues cuando hablamos de derechos humanos, eh, yo diría que no hablemos de compatibilidad o incompatibilidad, porque igual estamos frente a dos conceptos que se construyeron históricamente en momentos distintos. Los derechos humanos datan de 1948. Los derechos indígenas, ¿no? Pues lo tienen los indígenas desde que son pueblos originarios, ¿verdad? sí, sí, creo que el punto aquí es que, digamos, no estaba constituido legalmente, o no, o sea, más bien no estaba escrito, ¿no? O No sea, estaban reconocidos, lo ajá, reconocieron hasta 1992, cuando es la primera reforma en materia indígena en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ujú, ¿no? Y ahí se reconoce el derecho que tienen las comunidades a que se consideren sus usos y costumbres en materia agraria, ajá, sí, cuando sí, se resuelven conflictos agrarios. Y solo quedó en un párrafo. Eso es 1992. Viene el levantamiento zapatista aquí en Chiapas, ¿no? ajá, Se dan los diálogos de San Andrés, etcétera, etcétera, con todo lo que eso implicó, el paramilitarismo, la persecución de pues compañeros indígenas, el asedio a comunidades, etcétera, y se llega a los acuerdos de San Andrés y una de los actores que participó ahí, la llamada Comisión de Concordia Pacificación, COCOPA, que era un organismo donde estaban diputados y senadores
representando al poder legislativo y también en la mediación, pues hicieron una propuesta de reforma constitucional. Y es lo que ahorita tenemos en el artículo 2, donde se reconocen los sistemas normativos indígenas, ¿no? Sí. Entonces podemos decir, ¿hay compatibilidad o no hay compatibilidad de esos sistemas normativos con los derechos humanos? Yo insisto, no es de hablar de compatibilidad o incompatibilidad, sino de tratar de entender que tienen parámetros culturales distintos de donde nacen. El derecho mexicano nace de un parámetro cultural que niega a los indígenas. Fíjate, hasta el 2001 hay un artículo exclusivo sobre derechos indígenas. ¿Y cuánto tenemos de nación mexicana? Okay. Respecto a esto, en una ocasión estábamos hablando también que dice que todos los mexicanos tienen los mismos derechos. Entonces salía la plática de que ¿por qué hay esta diferencia de reconocimiento cuando en otro artículo dice que todos tenemos el mismo derecho? No habría por qué existir un artículo especial para este sector, para esta comunidad. O sea, ¿qué hay ahí? O sea, sí, es como que contradicción, ¿no? Un poquito, ¿o no? Sí, o sea, hay todo hay un reclamo, ajá, ¿no? Por decirlo así, donde un grupo de personas señala o un sector muy importante que no distingue sexo ni clase social, o sea, pueden ser desde los más pobres hasta los más ricos, que dicen, ¿y por qué se le dan privilegios a los indígenas? Ajá. ¿Por qué más derechos a los indígenas? ¿No? Y ahí habría que señalar que no son más derechos, sino que son derechos que están acordes a la especificidad, ¿no? Sí, sí. Es decir, ¿cómo me van a reconocer a mí si yo soy afromexicana? Bueno, no aplicaría porque también ese artículo también aplica para afrodescendientes, ¿no? Pero digamos que en San Cristóbal dijera el barrio de San Diego, pues aquí nos regimos por usos y costumbres. ¿Y son indígenas? No, pues no somos, pero ¿por qué los indígenas sí pueden y nosotros exacto. No? A ver, tantito. O sea, se empieza a usar cuando les conviene. Eso puede ser una, pero suponiendo ese caso, ¿no? Ellos, número 1, no son indígenas, no les aplicaría el artículo 2. Número 2, ¿por qué a los indígenas sí les aplicaría los sistemas normativos? Porque los tienen desde antes del nacimiento de la nación mexicana. O sea, las comunidades indígenas han tenido esas normas de regulación de su cotidianidad comunitaria desde antes de que se instalara el Estado mexicano. ¿Qué pasa cuando se reconoce eso? Se reconoce un hecho que ya está. 1, no más derechos. Y no más derechos porque si tú lees el artículo 2 y los que nos acompañan leen el artículo 2, señala, se reconoce el ejercicio de la autonomía, ¿no? De estos pueblos, de los pueblos indígenas, en un marco de un marco constitucional. ¿Qué quiere decir? Que no te vas a mandar tú solito. Tienes que cumplir la Constitución. Y la Constitución señala que se reconocerán sus sistemas normativos para la resolución de conflictos siempre y cuando no vayan contrarios a derechos humanos. O sea, que aquel que nos diga por qué más derechos a los indígenas, pues no conoce la Constitución, sí. No conoce las normas y lo dice desde su ignorancia, porque no es si desde tus normas violentas derechos humanos. Sí, por ejemplo, la vida. Ajá. A lo vamos a colgar porque lo agarramos disque infraganti robando. No. Ahí los derechos fundamentales señalan, tienes derecho a juzgar siempre y cuando le respete sus derechos, por ejemplo, a ser oído y vencido. Ok, que en la asamblea diga, oye, te agarramos ahí queriendo robar, y que esa persona con toda la seguridad diga, se equivocaron, porque yo iba pasando y ustedes creyeron que yo estaba robando, y mi prueba es esto, el otro y aquello, y que lo diga en la asamblea. Y alguien ahí que diga, sí es cierto, yo lo vi que apenas pasó, pero no se da eso, ¿verdad? Eso sería, digamos, los requisitos elementales de los derechos humanos, y por eso yo digo que no hay incompatibilidad,
¿no? Sino que más bien estamos en un reajuste de cómo los indígenas entienden o las comunidades indígenas entienden que pueden aplicar sus normas internas respetando derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos para las comunidades? Ese es el punto, exacto, ¿verdad? exacto. Porque entonces tenemos que llegar a un diálogo intercultural. Discutamos los derechos humanos. Sí, más bien, sí, creo que el punto, ¿no? Es eso, ¿no? De entender qué es eso, ¿no? Los derechos humanos, porque si vamos, bueno, creo, quizá por mi formación, normalmente veo desde el punto de vista político, o sea, digo, o sea, como que yo siempre voy de que se usa a la manera de que yo pueda ejercer poder, o sea, se utilizan los usos y costumbres, también, o sea, los políticos o todas las personas que participan en este sector, en la política, conveniencia, o sea, para que yo pueda ejercer llegar al poder. Entonces, por eso hay muchos opinan que los usos y costumbres pues no sirve, no funciona en los ejercicios de derechos humanos desde el punto de vista política, o por ejemplo, los derechos de las mujeres, porque realmente ahí, o sea, no se ve, o sea, puede que haya una simulación, Okay. o que se puede ver de que cumplen legalmente, ¿no? Los requisitos, los papeles se llenan, ¿no? Que el nombre, todo eso, pero en la práctica, o sea, no existe, no ejerce su papel, su práctica, no política las mujeres. Entonces, creo que ahí, para mí, el problema no sería como tal los usos y costumbres, sino que las personas, cómo lo utilizan. Ok. No sé no sé cómo lo ves aparte. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Benjamín. El derecho no es puro, Ajá. ¿no? Sí, sí. Pero el derecho indígena y el derecho mexicano, ¿eh? Sí, sí, o sea, Porque eso que señalas del derecho indígena es igual sí, en el exacto. derecho Sí, mexicano. sí, lo Ese veo. es el punto, ¿no? De cómo juzgamos, ¿no? Decimos los derechos indígenas, los usos y costumbres, los sistemas normativos son violadores de derechos. Ajá, Ah, sí, revisemos el sistema político mexicano, ¿no? ajá. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente toda relación es una relación de poder, cruzado por un interés de poder, ¿sí? Quien usa el derecho indígena o usa el derecho mexicano para defenderse, si yo soy de una comunidad y digo, ay, no, a mí no me conviene ir con mi autoridad en mi comunidad porque sí voy a salir mal, mejor Ujú. me voy con el Ministerio Público afuera, ¿verdad? Sí, sí, Ahí hay sí. un uso, ¿no? Un uso del derecho desde una perspectiva del poder, está cruzado, por Sí, van supuesto. de la mano. Ya. Claro, pero no es exclusivo del derecho indígena, ¿eh? O sea, también en el derecho mexicano así es, ¿no? A ver, demando a esta persona penalmente o civilmente. Penalmente la voy a dejar en la cárcel, Ajá. pero no me va a pagar. Pues mejor me voy civilmente, porque civilmente sí le cobro lo que me debe. ¿Ves? Sí, sí, sí. Pero en eso, efectivamente, los usos del derecho están cruzados por relaciones de poder. Y ahí no estás equivocado. La cuestión es cómo queremos cargarle al sistema normativo indígena todo lo malo. Y no vemos que en el sistema mexicano también tenemos lo nuestro, ¿no? Entonces aquí más bien es proponer un diálogo intercultural cuando vemos en una comunidad que parece que no están aplicando sus normas conforme a derechos humanos, ¿no? Y es discutir los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos para esa comunidad? ¿No? Apenas escuchamos en la radio que en una comunidad agarraron a un joven supuestamente fumando marihuana, ¿no? Ujú, Primero, ¿quién sabe si es marihuana o no es marihuana? Yo no sabría, ¿verdad? Pero seguro alguien que ya la probó sí sabe. ujú. Bueno, ya desde ahí diríamos, ¿y cómo probaste la marihuana? ¿No? Pero bueno, ya sería otro caso. La cuestión es que agarran al muchacho y le cobran a la familia 50,000 pesos o 100,000 pesos. Sí, sí, sí. Y se supone que son campesinos. Sí. Y a ver, ahí la pregunta sería, ¿y dónde va a ir a parar ese dinero? Entonces, como que se empieza a utilizar con fines lucrativos, ¿no? O O sea, se empieza a desvirtuar el sistema normativo indígena. ¿Por qué? Porque si la norma
regulatoria de la conducta en comunidades para mantener a la... O sea, te van a embotar si tú no tienes un buen abogado al que le pagues buena lana. Lo mismo ahí. Te van a embotar si tú no pagas tus 50,000, tus 100,000 pesos. Si no tienes dinero para conseguir si no un buen tienes abogado. dinero para pagarle a la autoridad porque ya te multó por el fumar. Entonces ahí el punto es cómo desde las propias comunidades recuperan el sentido y el horizonte por lo cual pusieron normas de regulación, ¿sí? Si ahí el punto es recuperar al muchacho, ¿no? Que no se vuelva narco, que no se vuelva delincuente. ¿A poco lo van a lograr con 50,000 pesos? Pues claro que no. Tendría que haber otra alternativa para... Pues pongamos al muchacho a limpiar. Ay, no, qué vergüenza. Ah, eso sí te da vergüenza, ¿verdad? Pero no. Pues ahora trabajas ahí y ahora acompañas a las autoridades a marcar el lindero. ¿Sí? Entonces hay puntos donde llega un momento en que la norma se desvirtúa, ¿no? En ese caso de este muchacho que fue agarrado fumando marihuana, supuestamente, porque ahí mi pregunta sería cómo se dieron cuenta que era marihuana, ¿no? Pues que es que huele diferente. Claro, porque ya lo probaste, por eso sabes, ¿no? Pero bueno, aquí, ¿no? ¿Cómo solucionarías esto si finalmente la finalidad es mantener la comunidad, ¿sí? Uh-huh. Y no creo que sea cobrándole a la gente, porque si no, llega un momento en que Benjamín, como gana todo, etcétera, pues va a decir, yo sí pago y hasta más. Yo le dije la grosería al presidente, ahí están mis 100,000, ¿no? Y que ahí están, ¿y dónde está la finalidad de mantener, no, la norma comunitaria, la organización comunitaria? Es donde se desvirtúa, ¿ves? Entonces habría que hablar con esas comunidades donde ya empiezan a resolver esos actos ilícitos o malas conductas, pues con multas, ¿no? Porque a la larga, pues es un esquema que no los va a llevar a nada, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, creo que el detalle también es generalizar, ¿no? Independientemente, ¿no? Sea indígena o no, porque creo que hace algo malo, no sé, una persona, un grupo de personas, pues ya lo generalizamos, ¿no? Pensamos que no, que todos son así, no, que todos son salvajes, que todos son malos, que todos... Que violentan mujeres, ajá, violentan derechos humanos, etcétera. Cuando no es así, ¿no? Porque, o sea, habría que hablar del grupo específico, ¿no? No, que esta persona... Del caso, ¿no? Entonces, pues sí. Porque ese es donde caemos, ¿no? O romantizar también. Exacto. Porque, por ejemplo, una persona que haga algo bueno, algo positivo, no sé, pensamos que todos son así también, entonces caemos en el que no, que todo está bien porque esta persona hizo esto, pues ahí no hay problema, ¿no? Está todo bien. Y cuando en el fondo cada sector o cada comunidad tiene sus problemas, sus conflictos internos, ¿no? Que están cruzados por ejercicio de poder. Exacto, o sea, el derecho y la política siempre van de la mano, ¿no? Que la persona es la que empieza a usar a su forma de convivir, no sé, de convenir, sí, ¿no? A su conveniencia. A su conveniencia. Pero ¿no? Eso es tanto en el sistema indígena comunitario como en el del derecho mexicano, ¿no? Ahí la cuestión es cómo llegamos a acuerdos, ¿no? Interculturales, ¿sí? Donde yo quiero entender por qué pones esas normas que para mí pueden ser lesivas de derechos humanos, ¿sí? Y si platicamos con la gente, puede suceder varias cosas. Una, que la gente diga, ay, ¿a poco sí son lesivas de derechos humanos? No sabía. Uno. Dos, bueno, si a usted le hicieran lo mismo, ¿no reclamaría? Por supuesto que reclamaría. Ahí está la regla, ¿no? ¿Por qué? Porque hay comunidades que incluso ponen, ¿no? Los jóvenes que estén estudiando podrán no dar servicio a la comunidad siempre Exacto. Que demuestren que están estudiando. Sí. Todos están de acuerdo, ¿no? Pero si hay un joven que no está estudiando y que no vive en la comunidad, mejor que se vaya. Expulsión.
¿no? Y todos sí, ¿no? Y después resulta que una de las personas que dijo que sí esa norma, le pasó que a su hijo le hicieran eso. Y se queja de la norma. Es a su alcance, ¿no? Donde decimos, aquellos jóvenes que no estén estudiando y no vivan acá, mejor que se vayan. Oigan, pero yo tengo un hijo ahorita de esta edad, no tengo problema, pero ¿y qué tal si mi hijo en una de esas no está estudiando, pero sí está trabajando? ¿No? Ay, sí es cierto, ¿verdad? Yo también tengo uno, y así, pero no se discute. Sí. Sino se establece la norma y ya cuando le toca a cualquiera de ellos que dijo que sí, ¿no? Que le aplicaran la norma, ya no quieren. Exacto. Bueno, ¿Verdad? desde mi experiencia también, ¿no? Lo he pasado, lo he vivido eso, justamente lo que usted platica, ¿no? O sea, nosotros somos varios hermanos, ¿no? En una familia. Y pues otras familias, otras personas que todavía no tienen hijos o que todavía son pequeñitos, todavía están en la comunidad, pues les conviene que se pague cierta cantidad de como cota o como multa, digamos, por no hacer el servicio. O sea, aunque no vives ahí, ¿no? O sea, estás fuera, no, pero es que está allá afuera, está trabajando, está ganando dinero, sí, pero en lógica, para mí, o sea, sí estoy trabajando, ganando, puede ser, pero no estoy haciendo el uso de los servicios de la comunidad, no tendría por qué yo pagar, porque, o sea, es como si me están haciendo pagar una deuda que no es mía, o sea, que yo no Sí, estoy utilizando el o servicio. la renta de un lugar, Ajá. ¿no? O sea, que no estoy utilizando, no estoy aprovechando, digamos, los servicios, ¿no? Que dan en la comunidad. Entonces, desde una lógica, sin ir a derechos, ¿va? O sea, es una cuestión de lógicas nada más. Digo, no, pues no es correcto. Pero ya cuando esa persona ya también tiene su hija o su hijo, ya sale o que ya también dejó de estudiar o no sé, se fue a otro lugar, pues ya dice que no, no hay que cambiar cómo organizarse, ¿no? Ah, pues Exacto. sí va, Sí, ahorita. ahorita que ya, ¿no? Me hiciste pagar a mí, ahora. Pero es eso, porque no se discuten las normas, Ajá. sino que se ven en lo inmediato, no se ve a largo plazo. Y es ahí donde es importante hablar en las comunidades y decirles, a ver, están poniendo esta norma, ¿sí? Ujú. Puede suceder esto, ¿están de acuerdo? Y entonces empiezan a complejizar y decir, híjoles, no. Bueno, entonces, si ustedes no lo van a cumplir cuando les toque, Ujú. no la pongan, porque Sí. entonces eso sí, violentado, por ejemplo, en tu caso que estás planteando, Ajá. ¿qué derecho humano Ahí estaría sería violentado? el derecho a la educación, el derecho al libre desarrollo, al derecho de libre tránsito, porque básicamente como que no, si quieres estar fuera tienes que estar, no sé, no eres libre de ir, tienes que pagar, ¿no? Tienes que pagar y si tienes, tienes que cumplir también con ciertos requisitos para que te creamos que sigas estudiando, ¿no? No sé, muchos. Eso lo Bueno, tal escuché. vez los requisitos para seguir estudiando no tengan tanto problema, ¿no? Que tú Ujú. digas, miren, aquí Sí, o está sea, mi bueno, sí, como inscripción, persona, sí, ¿no? realmente estás estudiando, también creo que ahí es donde puede caer en otro malentendido, ¿no? Porque si solo con decir que no estoy estudiando y todos le van a creer, entonces todos los Todo jóvenes, el mundo va a decir, va, estoy estudiando y exacto, están de vagos. sí, estoy estudiando y no es cierto, ¿no? Y está en otro lado. Entonces hay la negociación, porque eso también es muy importante. Ujú. Se tienen que negociar las normas, pero negociar no es que a mí no me la apliques, Ajá. sino, a ver, ¿por qué es esa norma? Ajá, el ¿Sí? fin, o sea, Exacto, o sea, ¿por qué a los jóvenes se les está obligando a pagar cuando no viven ahí? Hay una razón de fondo, ¿eh? Y depende de cada comunidad. Y yo creo que una de esas es que muchas veces los jóvenes que salen de sus comunidades a estudiar, después llegan con otras ideas, ¿sí? Y entonces ya no quieren ser policías, ya no quieren ser comandantes, ya quieren ser agentes, ya quieren ser, ¿no? ya no quieren cumplir con los Ya no servicios quieren, comunitarios. claro, ya no quieren empezar de cero, ya quieren llegar mandando, ¿no? Y ya, como se sabe en la Constitución y todo, a la autoridad que pues medio No, pues es que acabó la primaria,
Los ¿no? derechos humanos, ¿no? Los derechos. Exacto, no, ahora yo mis derechos humanos y ¿por qué no me dejan participar en la acción de autoridades? Oye, es que no cumple, no, pero viólame. Entonces, obvio que la comunidad que no tiene ese referente, pues se va a imponer, ¿eh? Y va a decir, bueno, como tú quieras, pero aquí se hace lo que decimos nosotros. No, ya Sí, no hay diálogo, sí, claro. es donde empieza, digamos, de alguna manera, alguien impone, ¿no? Entonces, eh, Exacto. Entonces habría que ver si los jóvenes cuando llegan a una comunidad no llegaron ellos imponiendo y entonces poniendo la regla de que aquí mis chicharrones truenan porque yo tengo al derecho mexicano y tengo a la constitución y tengo al Estado de mi lado, ¿verdad? Y entonces la comunidad, ante una actitud que se ve unilateral e impositiva, pues también va a tener esa reacción. sí, sí, sí. Hazle como quieras. Aquí mandamos nosotros. Sí, creo que ese es el punto donde tenemos que analizar o ver, ¿no? Porque también, no, o sea, se tendría que buscar un equilibrio, ¿no? O Exacto, sea, donde también haya buena convivencia, pero claro. respetando también los derechos, ¿no? De las personas. Creo que ese es el reto, Exacto, ¿no? exacto. Un equilibrio, porque, o sea, nadie puede imponer, ni la comunidad misma, que violenta con los derechos humanos reconocidos por el Estado y la forma de vivir la comunidad, la Exacto. forma de vivir la Pero comunidad. para eso debemos de entender por qué se establecen determinadas normas. Por ejemplo, hay comunidades que han establecido que las mujeres, fíjate, Ujú. prohibición de casarse con hombres de fuera. Ajá. O sea, violenta una libertad fundamental de elección. Sí, O sí, sí. sea, a fuerzas me tengo que casar con hombres de dentro y resulta que todos los hombres de dentro son mis parientes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero nos escandalizamos porque no entendemos por qué está esa norma. ¿Sí? Por lo regular, normas de ese tipo se deben a que hay conflictos agrarios o conflictos de límites territoriales con las comunidades que están alrededor. ¿Sí? Si no vemos eso, pues no entendemos pues, por qué. ¿Sí? Sí, sí. ¿Por qué? Porque imagínate que yo vivo en una comunidad, soy mujer, Ujú. y me enamoro de un muchacho de la comunidad de al lado que tiene un conflicto de terrenos con mi comunidad. Y lo traigo, vente, que viva acá. Tú le estás dando acceso, ¿no? Pues la comunidad lo ve así. Ajá. Oye, pues ¿cómo crees? No, si ellos ¿Quieren? son los que nos quieren quitar la tierra. Y es más, no nos dan agua. Y además para pasar para acá, ellos nos cobran. Sí, sí, sí. Ah, pero ya dijimos, violadores de derechos humanos, de la libertad de las mujeres de escoger hombres de fuera, ¿no? Pero no vemos, ¿no? ¿El por Ahora qué? sí, como decimos, la génesis, ¿no? De la formulación de la norma, ¿sí? Porque si viéramos esa génesis, tal vez habría maneras más fáciles de resolver ese tipo de asuntos, donde se le diga a la mujer, el derecho es tuyo, pero no es de él. Ah, pero ahí ya te pones en otro nivel, porque resulta que los derechos de la tierra son de los hombres. ¿Cierto o Ajá, falso? sí, 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 ¿Verdad? sí. Pero ese es el patriarcado, porque también en nuestra sociedad, ¿no? Para que no, ¿no? Sí. Tan reciente es que es una manera de violentar a una mujer cuando un hombre le quiere controlar los ingresos, ¿no? Pero bueno, regresando a ese caso, que le digan a la mujer, ¿sí? Si tú traes hombre de fuera, los derechos son tuyos, no de él. Y él no puede venir a la asamblea, de ninguna manera, porque en la asamblea decidimos los asuntos contra esa comunidad. Tú tendrías que venir como Tú mujer, tendrías que venir, ¿no? pero Pero que en tendríamos la... que ver el sentido de tu voto, porque tú ya tienes lo que diríamos en el derecho mexicano, conflicto de interés, porque Exacto. tu esposo es de esa comunidad y tal vez no puedas tener voz y voto en ese tipo de casos.
¿verdad? exacto, sí, ¿Por sí. qué? Pues porque seguro vas a votar en nuestra contra a favor de, Exacto, vas a estar a ¿verdad? favor Pero te siempre. das cuenta cuando complejizas una norma, ¿sí? O sea, ¿por qué se les pone una sanción a los jóvenes, ¿no? De que si estás afuera y no estudias o estás afuera y lo que quieras, pero quieres llegar, porque seguramente algún joven llegó diciendo, a mí me dan más derechos porque así dice la Constitución. A ver, espérate, ¿no? Entonces tendría que haber una conciencia de una persona, ¿no? O sea, Sí, pero de quien ve, de los que estudiamos exacto. el derecho indígena, el derecho consuetudinario, los usos y costumbres, entender, vemos la norma, mujer, se prohíbe a mujeres casarse con hombres de fuera. ¡Ay, no! ¿Cómo? No, a ver, ¿por qué? Ver la historia de esa norma, ver la génesis de esa norma, ¿no? Para entonces explicarle a la mujer, no puede, tu esposo no puede tener derecho a la tierra, ¿sí? Tal vez su solar, tal vez, ¿no? Pero Ujú. debes de entender que tenemos un problema agrario con la otra comunidad, que nos quita el agua, no nos da el agua, etcétera, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Pero eso no se ve la historia que dio lugar a una norma, se ve la norma y su imposición, ¿no? Y yo diría que eso es lo que tenemos que hacer, explicar por qué, ¿no? ¿Por qué la comunidad se está portando para mí como violadora de derechos? Y ya la comunidad te va a explicar. Ah, bueno, pues es que resulta que todos los hombres de fuera son todos los que tienen conflicto con nosotros, Sí. Okay. Bueno, ¿no? por ejemplo, digamos, en la actualidad, ¿no? También, desde mi punto de vista, desde la experiencia también, como que habría mucho que hacer, habría mucho que practicar sobre los derechos humanos dentro de la comunidad, ¿no? Porque realmente no hay ese conocimiento de los derechos humanos. O sea, yo lo veo así, no hay ese conocimiento de los Exacto. derechos humanos porque por eso mismo caemos en el extremismo, ¿no? De que no, esto es así. También, o sea, impone la comunidad y también el que haya estudiado, el que conoce los derechos Quiere humanos, imponer. que conoce la constitución, dice, no, esto es así. O sea, hay una imposición de ambos lados, ¿no? Hay una Exacto. O sea, confrontación, no hay diálogo. no hay diálogo, entonces de ambos lados tendríamos que ver y hablar de los derechos humanos, tanto los habitantes de la comunidad, darles, no sé, información y explicarles, ¿no? En qué consiste, ¿no? Porque Exacto. evidentemente sí, muchas personas se dejan llevar nada más de que, para mí que sí, realmente es un caso de violación de derechos humanos de que la comunidad impone, no, es que esto es así, o sea, se tiene que ser, o sea, desde mi punto de vista, no, es que no debería ser así. Ok. O sea, para mí, o sea, Ahí sería que hagas diálogo. ujú, No, no que digas, no me parece, sino, ¿por qué? ujú, Quiero entender por qué esa norma. sí, ¿De sí, dónde nació esa norma? Ah, es que en una ocasión vino alguien a hacer, bueno, pero yo no soy esa persona, ¿no? Yo ujú, pido que me apliquen la norma para mí, ¿sí? Que le individualicen, porque si no se está cometiendo una injusticia, sí, sí. ¿ya? Entonces viene el diálogo y el diálogo es negociación. Sí, básicamente, o sea, siempre igual he dicho que tanto como en la lengua, en otros aspectos, no es estático, o sea, no es permanente, ¿no? La Es forma de ser, la dinámico, forma de organizarse, sino que va cambiando, evolucionando con el tiempo de acuerdo a la época, ¿no? La época, las circunstancias. exacto. Entonces, eh, para mí tendría que modificarse, la verdad, o sea, reformarse algunas cosas de Ah, los usos y sí, costumbres, o sea, totalmente de acuerdo. no dejar de practicarlo, o dejar de serlo, o dejar de hablar de estos temas, ¿no? De usos y costumbres, pero cambiarlo, modificarlo, ¿no? Que vaya de la mano con la convivencia, Exacto. con los derechos humanos, ¿no? Al mismo Sí, tiempo. sí, sí, porque finalmente los derechos humanos nos benefician a todos, Ujú, ¿sí? sí, Porque si tú dialogas con alguien y le dices, a ver, ¿por qué esa ley? Oye, tú tienes una hija, ¿eso quieres para tu hija? ujú, Ay, no había pensado, ¿no? Que pudiera ser mi hija, ¿no? Bueno, entonces pensemos en otras normas, ¿no?
pero es con el diálogo. Y el problema es que no nos enseñan a dialogar. Como hemos venido, ¿no? Organizándonos, comunicándonos, no sé, en cualquier aspecto, pero habríamos que entender que sí es necesario, ¿no? Ese cambio también que vayamos, porque evidentemente la sociedad no es estática, ¿no? Va cambiando, va Exacto. evolucionando, también va surgiendo otras cosas que va interviniendo, ¿no? Otros aspectos, ¿no? Como, Claro, eh, claro. no sé, la globalización, hasta en eso, ¿no? Ya está dentro de los usos y costumbres, ¿no? La globalización, el consumismo, todas esas cosas, o Exacto, sea, va totalmente. cambiando, ¿no? Todas esas cosas y habría necesidad, ¿no? De hablar y platicar sobre estos derechos humanos, pero en la comunidad, pero ¿cuál sería, ¿no? Esa opción de llevar a cabo? Porque para mí, desde dónde se podría ver, desde dónde se podría hacer, sería desde la educación, desde la promoción de la cultura, porque justamente ayer estaba leyendo una nota legislativo de que están viendo cómo reformar, cambiar leyes respecto a los usos y costumbres, o sea, agregar algunos términos, no sé, otros aspectos, ¿no? Pero para mí es que si se hace desde el Estado, desde lo legislativo, para mí el resultado es un fracaso porque se está viendo desde el escritorio, desde allá, y no hay un diálogo, como usted dice, ¿no? No hay un diálogo, no se está llevando a cabo una conversación con las comunidades, con las personas, y es como que el Estado y el Poder Legislativo, no, es que así va a ser, y así va a ser todas las comunidades. O sea, hay una imposición, y sin entender esa parte, ¿no? La raíz, ¿no? De su forma de organización, de su forma de, este, de comunicarse también las personas, ¿no? Entonces, creo que es en cualquier aspecto, cualquier cosa que se venga desde el Estado, no funciona en la comunidad porque no se está tomando en cuenta todos esos aspectos, ¿no? Y en lo que he visto un poquito es que también los representantes indígenas que llegan a ciertos espacios de poder, es que en lugar de ser analíticos o críticos, dejan de un lado esa crítica, ese análisis, empiezan como que a alinearse a lo que ya está establecido por el Estado. Solo siguen, ¿no? Una línea, lo que ya se viene haciendo, y dice que sí, sí, esto se va a hacer, se va a hacer, pero sin analizar las circunstancias o la época, ¿no? En que estamos. Bueno, no sé, para usted sí podría funcionar las reformas desde el poder legislativo y hacerlo y aplicarlo en las comunidades. Pues no, porque a eso tendrías que estudiar y entender que desde que se constituye el Estado mexicano, ¿no? Se ha negado la existencia de los pueblos indígenas y de los indígenas, ¿no? Ya desde ahí hay una violencia, no existes, ¿verdad? Y eso se reitera cuando yo digo, esta ley es para que te regules, de que una norma que está destinada a que sea cumplida por una comunidad, digamos, un ejemplo, desde un poder externo que siempre los ha negado, ¿no? Y que espere que se cumpla, Exacto. O sea, pues las comunidades van a decir, bueno, pues ahí está tu norma, pero aquí seguimos igual. Entonces lo que genera es una reacción en contrario, ¿no? Porque si tú quieres generar cambios a nivel comunitario y no estableces diálogo, lo que estás provocando es que la gente más se cierre y diga, yo estoy en lo correcto. es imposición para ellos. Claro, y será como sea, pero yo hago lo que yo sé hacer, ¿no? Entonces no estás generando procesos de cambio, ¿sí? Entonces caemos en esta, ¿no? Imposición de ambos lados. O sea, no, aquí, pues, Claro, pero de ambos lados, pero considera que el Estado, comparativamente frente a las comunidades, tiene más poder. O sea, las comunidades, ¿qué van a imponer? ¿Qué le imponen al Estado? ¿Verdad? su forma de organizar nomás, digamos, Pues, pero en su podríamos ser. micromundo, Sí, ¿no? O sea, acaba Huistán y sigue no sé qué, pero ahí en Huistán fue. Nunca le imponen nada al Estado. No hay esa capacidad de poder. sí, sí, La sí. relación de poder es desigual, Sí, ¿no? claro, la fuerza, el ¿Verdad? poder, sí. Entonces,
cuando desde el Estado le dicen a los indígenas, a las comunidades, etcétera, ¿no? Tu sistema normativo debe de ajustarse a los derechos humanos, es otro acto de violencia, ¿no? Porque siempre te ponen bajo sospecha. Como eres indígena, seguro tú eres violador de Eres derechos. salvaje. Exacto, Eres ¿ves? salvaje. Entonces, de un violento viene otro acto violento que no precisamente, ¿no? Sino que mantiene en un estado de que no vale tu palabra como comunidad para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, reformas como esa deberían de ser consultadas, porque así señala el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Y las consultas son con las comunidades, pero una consulta no es solo, ¿están de acuerdo con esto? No, implica todo un proceso de información. A ver, ¿qué me quieres consultar? Oye, no te estoy entendiendo nadita ese lenguaje, Exacto, o sea, manejar ¿verdad? el lenguaje a la comunidad, ¿no? Utilizar un tipo de Explicarles, un ¿no? lenguaje común, porque Exacto. ¿Qué significa que la comunidad respete derechos humanos? A ver, explícamelo, ¿no? Eso es. ¿Y cuánto tiempo te vas a llevar nada más en la información sí, para que toda la gente entienda? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque desde que se creó el Estado mexicano, se instauró, desde ese momento se cerró la posibilidad de cualquier diálogo. Por eso ahorita es casi inimaginable cómo le hacemos con una reforma para que realmente las comunidades cumplan los derechos humanos. Claro, porque no hemos hecho ejercicios de ese tipo, salvo, ¿no?, los acuerdos de San Andrés. ¿Sí? 1994 se levanta el ejército zapatista y es hasta 1996 que se firman los primeros acuerdos. Ya no se siguió con otros acuerdos porque ahí se rompió el diálogo. o sea, teóricamente, legalmente está, ¿no? Está establecido, pero también habría que ver la práctica misma del Estado, o sea, Exacto. siempre hemos hablado también esto en otras ocasiones, en otras pláticas con otras personas, que está la ley, está todo, está establecido, parece excelente y bonito, ¿no? Pero habría que ver la práctica, o sea, el Estado mismo o los líderes mismos buscan la forma de cómo sacarle provecho Provecho, para sí, sí mismo, ¿no? Para sí sí. mismo y Pero sacarle eso es beneficio. con todos, ¿eh? No nada más los líderes indígenas, o sea, nuestros propios diputados y senadores, ¿no? O sea, también, ¿no? Pero bueno, hablando del derecho indígena y de los usos y costumbres, pues habría que ver hasta dónde, por ejemplo, cuando nos enteramos de un linchamiento, el linchamiento realmente forma parte del sistema de normas o fue un momento de ofuscación de la gente y de que alguien los provocó y dijo, ay, el roba niños y órale, ¿no? Y no tiene nada que ver, no está dentro del sistema, realmente está integrado en el sistema de normas y no es una práctica improvisada y que además se presta a manejos personales, ¿verdad? Porque esa es otra cosa, que digan es que el linchamiento son usos y costumbres. Ajá. Se tiene que hacer realmente un estudio si efectivamente el linchamiento es así. Por lo regular no es así. O sea, el linchamiento surge de una coyuntura donde los ánimos están caldeados y alguien ahí de manera oportunista pues empieza a lebrestar a la gente y hacen un linchamiento, ¿no? Ujú. ¿Ya? Sí, sí. Y concuerdo contigo, no hay que romantizar y decir, ah, bueno, es que los usos y costumbres siempre buscan el diálogo y siempre buscan el equilibrio y siempre... Es que siempre como que siempre se maneja el sinónimo, no es que las comunidades son colectivos, cuando no es así, Exacto, o sea, ¿no? se Como el romantiza. colectivismo así como uno, ¿no? Ajá, Uno exacto. todos, ¿no? O sea, o No, sea, es lo que hemos visto también en la teoría, en las prácticas desde mi formación. O sea, no que las comunidades indígenas tienen sinónimo de colectividad, son colectivos, son organizados, son, bueno, en otro extremo, que son lo malo, los salvajes, que no son razonables o que no entienden y todas las cosas. No, o sea, creo que ese es el detalle, el problema, caer extremos, en los exacto. extremos, ¿no? Entonces, y calificar de una manera para todos la comunidad o para todas las personas.
cuando evidentemente hasta en cada familia son distintos, ¿no? De Exacto. cada familia, entonces podemos ir un poquito más pequeño, ir analizando, viendo como grupo familiar, luego familiar, no sé, las comunidades dependiendo cómo esté organizado, cómo está dividido territorialmente también, luego a veces vamos por barrios, ¿no? Por barrios, por comunidades, no sé, por parajes, dependiendo, ¿no? Entonces habría que empezar a tratar los puntos específicos, ¿no? Hablar. Pero creo que el reto es eso, ¿no? Hablar de los derechos humanos como en vida cotidiana. Exacto, discutirlo con la gente. ¿Por qué nos da miedo discutir con la gente los Ujú. derechos humanos? Sí. Primer derecho humano, derecho a la vida. Todos estamos de acuerdo que es un derecho fundamental. Sí, y vamos con otro y así. Derecho de las mujeres a participar. Sí, está muy bien, pero yo quiero decir algo. ¿Qué quiere decir usted, compañero? Pues depende, ¿no? Porque si es la mujer, Ujú. ¿no? Sí, sí, Lo sí. que pasó en Okchuk, que dijeron, ¡ah! Se violentan los derechos de la mujer porque no la dejan ser presidenta. A ver, ¿quién es esa mujer? Su Ah, la historia, ¿no? esposa de quien ya fue presidente y que después fue antes, ¿no? Y que como está una norma de paridad de género, le toca ahora a una mujer, ¿no? Pero esa mujer no tiene una agenda feminista, ¿no? De que diga, sí, yo estoy aquí por las mujeres que efectivamente son violentadas en su casa. No, o sea, ella, Entonces, no, su agenda era, ¿no? Mantener el poder de un cacicazgo familiar. no es tanto de la contra de las mujeres, sino que más bien de esa mujer, o sea, de una persona. Pero ni siquiera de una mujer o de una persona, de él, de lo que representaba como imposición de un cacicazgo que ya tenía tiempo ahí y Ujú. que ya la gente repudiaba, o sea, la gente no estaba repudiando a la mujer, sino a lo que representaba, Su, ¿ya? O su sea, ¿qué agenda, representaba? La continuidad del cacicazgo, su agenda. pues su agenda personal también, ¿no? Pero ¿qué pasó con ciertos colectivos feministas? Ay, no, pues el derecho de la mujer. A ver, espérate. Ese es el problematizar cada caso concreto, cada norma concreta, porque te quedas con lo de encimita. Ay, se prohíbe a las mujeres casarse adentro. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de eso? Ah, repudian a esta mujer por ser mujer. No es cierto. No era repudio por ser mujer. Sí, así también pasó en Cancún en las elecciones pasadas, ¿no? Que una mujer, pues empezaron a utilizar ese término, ¿no? No de que por ser mujer Paridad de no lo género. dejaron, no dejaron tomar el cargo, ¿no? Que buscaron, lo expulsaron de la comunidad y todo. Cuando a veces, sí, usted como dice, ¿no? No, habría que ver quién es, por qué, esa es la causa y cuál es el proceso, ¿no? Que se llevó a cabo, por qué llegaron ahí, por qué llegó hasta estas circunstancias, ¿no? Habría que entender. Y el problema es que la mayoría de los comunicadores, evidentemente, los que hacen el análisis de este tipo, son fuera de la comunidad. O Y sea, también tienen no, y no intereses. conocen todo el proceso, ¿no? No conocen todo Claro, lo que está pero también sucediendo. tienen intereses. ¿Cuál es su Exacto. interés? Denostar el sistema normativo indígena. Sí, también. Demostrar que los indígenas son irracionales. Demostrar que los indígenas de plano están peleados con las mujeres. Ujú. Demostrar que son bien machos y nunca van a tener una mujer presidenta. Eso es lo que quieren demostrar, ¿no? La nota, que es el escándalo, es eso. Una nota que no tiene escándalo no vende. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo de que el término feminismo empieza a utilizarse? Pero pues como el derecho, como Ajá. el derechos humanos, claro, ¿no? O sea, según quien tiene, Empieza a utilizarse con otros intereses, con otros con otros fines. intereses, con otros fines, ¿no? En este caso, pues sí, qué bueno que llegara una mujer, pero no era cualquier mujer. Ella representaba un sistema político, económico, que ya se estaba reproduciendo en ese lugar, en Okshuk, que la gente repudiaba. No repudiaban a la mujer, repudiaban a ese sistema caciquil. Sí, o sea, es que es lo que también se ha visto, ¿no? En otras comunidades o en municipios, que es el grupo que sigue manteniendo el poder, ¿no? Son cercanos, ¿no? Que se viene manejando desde hace años. O sea, Exacto. no hay realmente esa
representación diversificada, ¿no? De que no, que cualquier persona puede llegar a, Cualquier mujer, a o sea, ver. desde la constitución misma, ¿no? Que humano, independientemente, ¿no? De tus condiciones o de tus creencias y todo, tienes la posibilidad, tienes el derecho de ser electo y de elegir también, ¿no? Ser electa, electo, la Exacto. misma agenda, ¿no? Como usted Pero dice. eso no se hace en el análisis. Te quedas con los derechos humanos. Ajá. Los derechos de las mujeres. Ok, pero ¿qué hay abajo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque también puedes caer en el extremo, ¿no? Por ejemplo, la ley agraria establece que debe de haber paridad en los órganos de representación de un ejido o una comunidad agraria, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si el comisariado tiene presidente, secretario y tesorero, por lo menos uno de esos cargos, bueno, y sus suplentes ya son 6, ¿no? Entonces, debe de haber tantos hombres como mujeres. Ok. Vas a la comunidad y les dices, señores, si no hay mujeres, no les autorizo ¿no? Su representación. A ver, compañera mujer, por favor, no, ¿y quién va a cuidar a mis hijos? ¿Y quién les va a hacer de comer? ¿Y quién va a cuidar la casa? Uh -huh. Y, ¿ya? O sea, plantea desafíos estructurales, ¿no? No es que los hombres en un punto impidan que las mujeres lleguen a los cargos, ¿no? Sino todo lo que está en torno a que una mujer esté en posibilidades de ejercer un cargo. Si tiene hijos, ¿quién va a cuidar a los Que tenga hijos? el interés y no, porque creo que lo que pasa acá y lo que he visto también es que, digamos, los que llegan al poder, los que llegan a tener puestos políticos, es que evidentemente los que ponen también son familiares, no sé, ya sea su esposa, ya sea su hermana, no sé, pero quizá esa mujer no tenía interés, pero como el marido, el Tiene que esposo, cumplir, claro. lo va a cumplir, entonces lo va a imponer también, pero quizá no tenga interés o no tenga conocimiento respecto al tema, lo Claro. impone su pareja, su esposa, El problema de la y imposición es que las asambleas dicen, a ver, oye, ya estás poniendo a tu esposa, ¿no? exacto. Y eso genera mucho descontento. Pero suponiendo en aquellos casos, ¿no? Donde ya les dicen a las compañeras, porque así me ha tocado, Uh ¿no? -huh. A ver, compañera, ahora le venga a hacer cargo. Y es lo que te dicen, ¿quién va a cuidar a mis hijos? ¿Quién va a hacer de comer? ¿No? Si mi esposo va al campo. Sí, o sea, no se toma en cuenta, no piensan tanto en el ejercicio del poder, el trabajo que realmente van a hacer, más bien están imponiendo, no porque es para cumplir el requisito que se pide legalmente. Entonces ahí la comunidad lo que tiene que hacer es, nos tenemos que organizar de tal manera de que ahora las compañeras mujeres puedan estar en esos cargos. Los que quieran, o sea, Claro, los que porque quieran. evidentemente no todos tienen interés también No, pero obstaculizados, porque si estás en el papel de una mujer que tiene que cuidar hijos, tiene que cuidar casa, tiene que hacer la comida, ¿no? Y te dicen, oiga, compañero, usted va a ser autoridad. Pues se te cae el mundo porque dices, ¿quién va a cuidar a mis hijos? uh -huh. O sea, no hay las condiciones para que tú digas fácilmente, déjame pensarlo, ¿no? O sea, yo creo que sí me conviene. Pues no, porque lo primero que dices es, tengo estas responsabilidades, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? ¿No? Que esas comunidades tienen que establecer las condiciones para que las mujeres realmente puedan ejercer cargos. Uno, que les digan a sus maridos, como tu mujer va a ejercer cargo, te toca a ti cuidar a los hijos. Otro problema que hay que ¿Verdad? entender, porque Patriarcado de nuevo, ¿no? O sea, los roles. No, pero si yo no sé tortear, no, pero si a mí no me toca limpiar los trastos, ni la comida, ni cuidar chamacos. no sé hacer comida, no sé, nunca me enseñaron. Nunca, Exacto, o sea, ¿ves? O sea, ese fondo el problema. o sea, a veces realmente creo que sí es es un problema estructural desde la creación misma de como niño, más bien hablamos ya de esto, ¿no? O sea, de Exacto. niño, o sea, realmente, por ejemplo, a mí nunca me enseñaron, evidentemente, a hacer tortilla, a preparar, a hacer, o sea, ya con el tiempo que fui aprendiendo, ¿no? No sé cómo haya Pues sido, para por que no necesidad, dependieras de alguien más. exacto, y por necesidades mismas también empiezas a aprender
a mantenerte a ti mismo, a lavar, a preparar comida y a veces también por cuestiones de trabajo, por necesidades, vas trabajando en lugares, ¿no? De esto y vas aprendiendo. Y Exacto. quizá también como voluntad mismo de querer avanzar y superar, ¿no? Porque también puede que haya personas que estudien, que vayan desarrollándose como personas, pero si no va cambiando también la mentalidad de que yo puedo hacerlo, o sea, yo puedo hacer Claro. estas cosas, lo que hace una mujer yo también puedo hacer, y entonces, aunque hayas estudiado, aunque hayas preparado bastante, pero si no cambias también esa Sí, mentalidad, que por ejemplo, no tienes por qué sentirte mal si tú te quieres quedar en la casa cuidando a los hijos si eres hombre. ujú, sí, Si exacto. tú puedes superar eso, ya lo hiciste. Porque entonces le puedes decir a tu esposa, ¿sabes qué? Tú ve y busca la paga. Yo me quedo cuidando hijos porque se lo puedes hacerlo. Yo encantado de quedarme en la casa. Pero ¿cómo cambias ese chip? Esa mentalidad, ¿no? Y, o No, sea, pero además porque dices, uy, ¿qué van a decir mis amigos? Uy, ¿qué va a decir la autoridad? Uy, ¿qué va a decir mi papá? Uy, ¿qué va a decir mi mamá? ajá. ¿Verdad? Entonces esa estructura no es así. Ahora, mañana ya las mujeres van a ser comisariado. Ajá. Sí, sí, o sea, Pues si mi marido se queda en la casa haciendo el quehacer y no y después no me echa bronca. sí. Entonces, podemos decir que no tanto es también por el conocimiento del desconocimiento del derecho humano, de los derechos humanos, más bien como que la práctica social, ¿no? Cómo se ha venido, En ¿no? la De que el que manda, estructura. sí, la estructura misma y el que ejerce poder que va a mandar son los hombres. Exacto, no, el que trae la paga manda. El que ¿Cierto? provee. Exacto, ¿cierto o falso? Sí, sí. Ah, ¿cómo la mujer va a tener ese poder? Si a mí me enseñaron desde chiquito que el hombre es el que, si no, no eres hombre. ¿Ya ves? Sí, pero de todos modos, digamos, creo que ninguno de los dos, ya sea hombre y mujer, es que tenga derecho o que deba ejercer poder sobre otro. Ah, Más bien, claro. sino que es un equilibrio de convivencia, o sea, de llevarnos bien, ¿no? O Exacto. sea, nosotros nos complementamos, Es un nos acuerdo de nos voluntades, ayudamos, ¿no? Y también sin imponerle la sin otra persona. imponer. Claro, Claro, pero exacto. no es fácil. ¿Por qué? Porque nuestras venas La es, nos enseñaron, nuestra la mujer formación. se viste de rosa, el hombre se viste de azul. Si el hombre se viste de rosa, ay Dios, pues como que está fallando, ¿no? O Sí, sea, ¿cómo rompes todo eso? O sea, en la sociedad humana, ¿cuánto tiempo tiene de construcción sobre la base de la división del trabajo, ¿no? Y de hacer menos a las mujeres. Toda la historia de la humanidad. ¿Cómo cambias eso? sí, ¿Ves? Tal vez es con personas como nosotros, donde decimos, pues yo no le veo de malo. yo puedo vestirme de rosa, o sea, Y puedes decir, yo con mi esposa ya quedé, que ella sale a buscar la paga y yo me quedo aquí, pero eso sí que traiga la paga. sí, me acuerdo que la primera vez que utilicé una ropa rosa, creo que fue en la prepa, una camisa rosa, ¿va? Entonces, pero ya después de haber estado en una ciudad, ¿no? Ya regresar a la prepa, pues ya una camisa, pues, de color rosa, pues, o sea, como que, o sea, la verdad nunca lo pensé, ¿va? Que se pensara con otra forma, con otro género, ¿no? Entonces, pero no, como que normal, pero realmente no me pasó, o sea, nunca me dijeron nada Nunca te exactamente, dijeron pero nada. puede ser que haya pensado a alguien, puede ser, pero nunca me lo dijeron, ¿va? Pero Claro. también, Y ahora ves en las comunidades que también usan camisas rosas y no hay problema. sí, o sea, no, Pero es un cambio lento, sí, exacto, ¿verdad? sí, 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 Ahí la cuestión es cómo promovemos el cambio, cambiando nosotros nuestra propia mentalidad, ¿no? sí, Si yo estoy en una comunidad y sé que las mujeres tienen que hacer cargo, ¿no? Porque ya está la paridad, porque ya tienen ese derecho, ¿cómo establecemos entre todos las condiciones para que las compañeras mujeres ocupen cargo? Pues tal vez poniendo una guardería comunitaria para esas mujeres, donde ahí va a comer el marido, los hijos, y ella no se va a preocupar porque ella es autoridad. ujú, sí, ¿Ves? sí, 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 Y obvio que ahí la cooperación del hombre es que cambie su mentalidad, porque muchas veces cuando las mujeres tienen cargos o ganan más dinero que los hombres, eso les causa
mucho problema los hombres, se sienten menos, ¿ves? Ujú. Y ahí es donde dices tú, bueno, pero que no haya imposición. Híjoles, ahí, Benjamín, es bien difícil, porque el hombre puede decir, es que me impusieron. ¿Cómo mi mujer va a ganar más que yo? ¿Cómo mi mujer va a traer el sustento? Se siente violentado. ¿Por qué? Porque le enseñaron desde chiquito eso. ¿Cómo lo cambias? Pues diciéndole al hombre, Pero, o sea, sí, sí, suéltalo, podemos no, decir, eso no te hace menos hombre, sí, 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 no, pero sí. eso es lo que tienes que cambiar, ¿ves? Sí, pero igual creo que sí es necesario, ¿no? La convivencia con otras personas fuera de la comunidad mismo Claro, para para darte ir cuenta. cambiando esa mentalidad, porque igual, Exacto. pues, en lo que yo me acuerdo es que básicamente yo empecé a hacer casi todo en la prepa. Yo empecé a lavar mis ropas en la prepa. O sea, yo nunca lavaba ni siquiera una ropa, ni siquiera, o sea, todo lo dejaba, ¿no? Para mi mamá o para Más, mi hermana, no sé. porque así te enseñaron. Exacto, ¿no? Entonces, pero quizá también habría que analizar, ver un poquito más el tipo de trabajo que hacen ambas personas, tanto mujeres y hombres que también salen a trabajar desde la mañana y regresan hasta la Ah, noche. claro. Entonces, Y por ejemplo ahí, a un hombre que sale a trabajar desde la mañana y llega en la noche y le dicen a su esposa que tiene que ser autoridad. exacto. ¿Cómo resuelves eso? Y es por eso que las mujeres dicen, oigan, no, no, si mi marido sale Ajá. tempranísimo y va a llegar con hambre y después para mandarle el almuerzo, ¿ves? Son cosas estructurales, que no quiere decir que no se puedan cambiar, Ajá. ¿no? Pero que dependen de toda una estructura de esa sociedad que son las comunidades, ¿no? O sea, cómo las comunidades pueden ayudar a que las mujeres sean autoridades, ¿no? Ah, bueno, no te preocupes, nosotros torteamos y va a tener su comida tu marido. Ahí la va a tener. Cuando tú regreses de la comisión que te dejaron o de estar ahí en la agencia o en la comisaría, ya está ya están las tortillas que nos toca hacer a las demás mujeres o a los hombres también que ya hayan aprendido, ¿no? Hacer. Eso es solidaridad. Pero Sí. si le dejamos al individuo, en este caso a las mujeres, que carguen además, ¿no? Ah, es que si no hay mujeres no vamos a tener autoridades acreditadas y se lo cargas a las mujeres, pues más las pones en vulneración. Porque si están vulneradas, porque no pueden participar políticamente y les recargas esa obligación de participar, cuando Ujú. no tienen las condiciones, pues son las más violentadas nuevamente. Cuando les quieres respetar su derecho a participar, pero no les das las condiciones de ejercicio de sus derechos, O ¿verdad? sea, se promueve, se habla de los derechos, que se está viendo los derechos humanos, pero no No hay los condiciones. medios, Exacto, no hay condiciones. no hay condiciones, no se le está facilitando. Exacto, porque además a eso agrégale que hay mujeres, ay, mira esa que se va con todos esos hombres, ¿no? Sí, sí, sí. Te tocó ser presidenta del comisariado y tienes que llevar a tu séquito, que son hombres. Que sí, o sea, la mayoría Y de ahí hecho. están las mujeres chismeando, que son las primeras que sostenemos ese patriarcado. Porque así creamos a nuestros hijos, así criamos a nuestras hijas, y después cuando vemos que una mujer Familia desde de la la... crianza, desde la forma Exacto, de ver, y de ¿no? todos, porque imagínate que tú en tu casa, en tu familia, educas a tu hijo de una manera y después va a ser criticado en la escuela, Ajá. ¿verdad? Entonces, es sistémico. Sí, o sea, Todo tiene que moverse, todo tiene que cambiar. tiene que empezar como la familia, pero luego tiene que extenderse del barrio, de la Claro, comunidad, porque exacto. pueda que yo pueda criar, yo pueda enseñar de otra manera a una persona, un niño o una niña, pero cuando se vaya a la escuela o cuando llegue con la comunidad, No van a pues no va a haber criticarlas. una compatibilidad, la forma de ver Exacto, y pensar, ¿no? exacto. Y va a ser criticado y va a ser... Bulleado. Exacto, ¿ves? Entonces ella Entonces es empieza a complejo. inhibirse, ¿no? O sea, empieza... Y es muy complejo y eso nos lleva al tema de origen de esto. Sean los usos y costumbres compatibles con los derechos humanos. Sí pueden ser, sí son, siempre y cuando haya desde el Estado, pues esto. Estoy dando todas las condiciones para que las comunidades cambien su forma de ser y hacer. Uh -huh. Yo creo que en muchos casos no.
No, vale, es que hay, la vez pasada igual hablábamos sobre este tema del gobierno indígena, si realmente existe o no. Pues yo a veces llegamos a la conclusión de que no existe realmente. El Estado cede ciertas tolerancias o ciertas características para la comunidad. Entonces, el Estado siempre está presente en todos los ámbitos en las comunidades. Entonces, realmente no lo está dejando ser como su forma de organizarse, su forma de comunicarse. Pero entonces hay una contradicción, porque entonces influyen los sistemas en los usos y costumbres, el Estado. Es que ese es el otro punto, ¿no? Porque los usos y costumbres realmente son realmente de las comunidades o es O es parte una reacción o es, a lo que les imponen desde fuera. o es parte del sistema estatal o del sistema del Estado mexicano en este Tal caso. vez no, o sea, sí y no, ¿no? Muchas veces las normas que imponen o que construyen las comunidades a su interior es una reacción hacia las imposiciones del Estado. Como Sí, tipo de es resistencia. resistencia, ¿no? Y en ese sentido sí hay una imbricación, ¿sí? Hay una mutua influencia, ¿sí? Pero creo que pues puedes decir, bueno, es que hay cosas que el Estado deja para que hagan las comunidades. Sí y no, porque muchas de esas las ganaron las comunidades, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer justicia, ¿no? Llega la gente y te busca por problemas familiares, por problemas interfamiliares, por su hijo, etcétera, etcétera. Autoridad, resolver un homicidio. Como comunitario, pues yo diría que no. Ah, ¿verdad? Pero nadie te está diciendo que no lo hagas. Exacto. Ah, entonces dicen, no, váyanse con el Ministerio Público. Entonces habría que ver la capacidad de hacer su justicia. Pues no solo eso, sino que muchas veces las mismas comunidades tienen la potestad, la capacidad de decir, esto sí lo hago, esto no lo hago. Narcotráfico. ¿Lo hago? No, pues mejor váyanse a ver. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, hay cosas que la comunidad sí decide hacer y no necesita decirle al Estado, oye, lo voy a hacer. ¿Verdad? O sea, son ámbitos autonómicos de ejercicio de gobierno, ¿sí? Y ahí sí es gobierno, porque puede ser que el Estado le diga, mira, nada más vas a ver robo de gallina, por decir así. Y las autoridades dicen, híjoles, es que nada más robo de gallinas y la gente me viene a ver para otras cosas. Solo eso de gallina. ¿No? Entonces, no, pues yo voy a hacer justicia para lo que me pida la gente. Y no le está diciendo al Estado, oye, lo puedo hacer. El problema es cuando una de esas personas dice, oye, autoridad, a ti no te toca hacer eso porque yo ya estudié, ¿eh? Ajá. ¿Verdad? Sí, sí. Eso le toca al Ministerio Público, te voy a acusar. Sí, sí. Pero mientras nadie salga a hacer eso, hay un ámbito autonómico que sí hacen las autoridades internas, porque además tienen, ¿sí?, el respaldo de su comunidad, ¿ya? El problema es cuando uno de los miembros se va a la justicia de afuera, sí. ¿ya? Sí, sí. Es ahí. Sí, o sea, el proceso correcto es que primero pases, ¿no? Por las instancias locales, comunitarias, ya después de que si realmente, pues... Pero no ese hacer justicia es un ejercicio de gobierno. Ajá, sí, sí, sí. Por eso, ¿hay o no hay ejercicio de gobierno? Sí, sí hay. Y a veces no es necesario que le pidas permiso al Estado. El problema es cuando uno de los miembros va y se queja afuera y pide justicia afuera. Y el otro punto, el otro extremo es que también las mismas autoridades, o sea, no, como decíamos, no solo pasa en estas comunidades indígenas, sino que en todos los ámbitos, que también esas, no hay realmente una justicia, ¿no? Exacto. Sino que ya existe también los intereses personales, Exacto. la corrupción, de que a veces la persona que debería ser juzgada no es juzgada. Exacto, entonces, ¿no? muchos temas, ¿no? Que intervienen. Pero digamos que esos son ámbitos de oportunidad, ¿no? Porque si, por ejemplo, tú formas parte de una comunidad, pues que aprendas a entablar diálogos interculturales, donde tú formas parte de la comunidad porque vienes de ahí, hablas el tal, ¿no? Pero ya la comunidad ya no te ve
como un miembro más porque te alejaste. Entonces, ¿cómo te acercas a la comunidad sin ser impositivo? Un ¿Verdad? diálogo, sí. Entendiendo por las normas que hay en la comunidad, ¿no? Y pudiendo decir, oigan, ¿por qué es así? No puede ser de otra manera, ¿no? Y hasta te van a decir, a ver, veamos cómo funciona tu idea. Propuesta. ¿Verdad? El problema es que no aceptan propuesta también, ¿no? A veces, Habría que ver por qué. sí, Habría sí, que, claro. siempre hay una razón, ¿eh? Siempre hay una razón. Siempre para el por qué, ¿no? El ¿Por qué por qué, la causa? y esa es la pregunta de la filosofía, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. ¿Por qué es así, no de otra manera? Porque si nada más nos quedaban, ¡ah! No dejan casar a las mujeres de fuera y ya punzan, se acabó, son violentos. Creo que el detalle es que caemos en solo decir sí, o sea, aceptar todo lo que ya está establecido, decir O sí, no, y descalificarlo, descalificarlo y sin preguntar, sin indagar, sin exacto, cuestionar. sin decir, ¿y por qué es así? Quiero Ajá. entender por qué es así y no puede ser de otra manera. Cuando tú te tomas el tiempo de platicar con la gente, ¿sí? Y las haces llegar a este punto de, híjole, sí podía haber sido de otra manera, ¿verdad? Ujú. Y que ellos vean que sí pueden cambiarlo. Ok. Pero está de acuerdo de que las comunidades sí tienen mucho que hacer todavía Ah, en sí, cuestiones de derechos humanos. totalmente, pero creo que tú como alguien que ya estás formado tienes más obligación, porque tú sí conoces los derechos humanos, ellos no. O sea, tú no puedes decir no sabía, ellos sí. Sí, aunque el desconocimiento del derecho no te... Ah, pero ya es la norma positivista, Sí, el desconocimiento del derecho no te no te hace, no te exime, exime no de... sabía, pero si tú vienes con ese discurso de que no me exime, entonces ya me estás culpando y no quieres resolver algo, sino me quieres culpar, Ajá. ¿verdad? Sí, 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 Oye, sí. porque para pelearnos hay muchas maneras. Para resolver y dialogar, el camino es más largo, ¿sí? Es el Porque proceso. eso que pones como principio, la ley, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento, Ajá. ¿sí? Eso es para pelearse. Eres culpable. Oye, pero eres culpable. Oye, pero culpable. No, no da punto de diálogo, ¿no? Oye, pero yo no sabía. Bueno, ahora sí sabes. Veamos la solución. Sí, Qué sí. diferente, ¿verdad? Ajá. Ahora sí sabes, Y, ¿no? y Entonces esa norma no puede seguirse aplicando porque ahora ya sabes que violenta. Veamos una norma que equilibre. sí, tendría que ver ese, ¿no? La promoción, la plática sobre los derechos humanos Claro, en y el sobre lenguaje todo común con la sociedad. común, etcétera, y todo un proceso, porque ya que conoce toda la gente, o por lo menos las autoridades, los derechos humanos, pues ahora revisemos las normas que se han puesto. Pero ¿usted cree que la autoridad le conviene que haga eso? ¿La Pues promoción de los depende qué derechos humanos? autoridad sea, ¿no? Porque, o sea, hay una parte donde la autoridad la puso un conjunto de personas, Ajá. ¿verdad? Sí, sí. Y muchas veces esa autoridad pierde la brújula y cree que se manda solo, Ujú. ¿verdad? Y ahí viene el principio que los zapatistas nos recordaron, mandar obedeciendo. ¿Quién te puso? A Ujú. la comunidad. Y la comunidad que dice, ponte a estudiar derechos humanos. Si la comunidad ya sabe sus derechos, es muy difícil que la autoridad no quiera cumplir. Porque eso de la ignorancia de los derechos es el origen de la impunidad. De la imposición. Por supuesto, entonces es doble. ¿Será nada más responsabilidad de la autoridad que se quiere pasar de listo y que como ya sabe y todo impone y demás? No, pues también de los ciudadanos, de la comunidad, ¿no? Que debe de conocer sus derechos para poderle decir a la autoridad, te estás pasando de... Dejamos, ¿no? O sea, yo me ocupo en lo mío, Exacto, ya ¿no? que la autoridad haga lo que quiera, Exacto. cuando hay otras cosas que está afectando como en la organización social, ¿no? La Exacto, cuando convivencia. debemos seguir vigilantes. Oye, eso que estás haciendo no es correcto. Y es donde a veces siempre he visto que se habla, ¿no? O desde afuera, en el exterior, digamos, de las comunidades,
siempre nos tienen como sinónimo de colectividad, de colectivo, cuando en realidad en la comunidad no, o sea, hay separaciones, o sea, Grupos. intereses ideológicas, intereses políticas por ciertos grupos, ¿no? O sea, están peleando, están en contra de eso, entonces no hay realmente esa colectividad. Habría que... Pero tampoco es un caos. Ah, creo que hay momentos en que puede haber un caos y a veces un momento en que puede haber un equilibrio, como que sí hay, o sea, confrontación, pero no pasa más allá, ¿no? Como que se Ok, mantiene. ahí la cuestión es, por ejemplo, si tú estás hablando de tu comunidad, Ujú. tendrías que hacer una revisión, o sea, hacer distancia para poder ver realmente, Y ser críticamente. objetivo, ¿no? Como Exacto, no ser ¿no? subjetivo, ¿no? Sí, porque tú ya dices, ¿y no será que esa autoridad realmente lo que quiere es no hacerlo a su interés? No tomar partido, pues más bien en pocas Y palabras, es ¿no? muy O sea, difícil porque tú vives ahí, tú sí, conoces a la gente, ¿ya? sí. Pero tu ventaja es que lo conoces, ¿sí? Y puede ser un agente de cambio fundamental porque efectivamente tú conoces la comunidad donde vives. Si yo quisiera hacer ese diálogo, pues me van a, ¿no? Me van a jugar. Ay, sí, háganle caso a la licenciada Delfín que no conoce todo lo que hay acá. Vamos a hacerle creer que sí estamos con los derechos humanos. Vamos a hacerle creer que sí, ya nos cayó el Y 20. es lo que hacen realmente las autoridades que llegan, o sea, le hacemos creer a los órganos electorales, al poder legislativo judicial, que estamos cumpliendo con los requisitos legales, o sea, están aquí los documentos, Claro. pero los que viven dentro de la comunidad se dan cuenta que realmente no hay esa práctica, ¿no? De el ejercicio que se exige, o sea, no se está cumpliendo. Entonces, Exacto. hay una simulación, digamos, también por parte del Estado y por parte del gobierno local de las autoridades mismas, ¿no? Y Entonces, ahí el punto es que nos toca a cada quien, ujú. ¿no? Porque, híjoles, es que si propongo algo me va a decir, órale, te toca a ti. Híjoles, ¿no? Y el problema es que también a veces pienso y digo, no, mejor no digo nada porque la gente ni, o sea, se va a poner en contra mía o que no lo va a entender, pero creo que sí habría que ver este, la forma de comunicarlo, ¿no? De Exacto. O sea, decirlo. que pongo en mi comunicación que la gente luego se pone a la defensiva, ¿verdad? Sí, Puede ser que lo que pongo es que me veo muy soberbio, muy sábelo todo, ¿no? Y entonces la gente ya no escucha el mensaje, sino que ve mi actitud, sí, ¿ya? porque evidentemente hay personas que podríamos decir como de fanatismo también, o sea, el fanatismo está en en todos los casos, en todos los ámbitos sociales, o sea, ya sea religión, ya sea política, ya sea ideología. A veces yo creo que ese es el problema que hemos creado, es que no escuchamos a la otra parte, ¿no? La otra persona, o sea, solo porque no piensa igual que yo, no lo voy a escuchar, o Exacto, solo porque no es de mi ideología, o solo porque no crea igual que yo, no lo voy a escuchar, o sea, no tiene razón, exacto, o sea, no se llega, ¿no? A ese diálogo que siempre hemos dicho, ¿no? Entonces, exacto. y evidentemente hay personas que sí se defienden a la primera, ¿no? No, o sea, no, esto Sí, es, se ponen a la defensiva, sí, o se ¿no? defienden todo como dijeran, ¿no? A capa y espada, pero a veces es necesaria, ¿no? Abrirse y escuchar, ¿no? Aunque no estés tan de acuerdo, ¿no? Su forma de ver, de analizar, Exacto. Y porque es un ejercicio muy difícil, ¿no? Pero pues finalmente sí hay que ver con mucho sentido crítico los sistemas normativos y ver hasta dónde efectivamente podemos llevar a una reflexión tanto a las autoridades como a la comunidad, ¿no? De decir, oigan, por cada cosa que haga alguien que no está bien, le ponemos multa. Pues sí, está bien, pero ¿a qué nos va a llevar eso? A que el más rico pues va a hacer lo que quiera, ¿no? En sí, cambio, si queremos que nuestros jóvenes se enderecen, pues tal vez una manera de sanción sea un castigo ejemplar, que pida perdón públicamente. trabajo comunitario, como se dice. Trabajo comunitario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿no? Pero tenemos que ver si vivimos en una comunidad o vamos a las comunidades y lo vemos, ¿no? Pues señalarlo, ¿no? Decirle, oigan, compañeros, pero ¿por qué?
ponen una norma así, ¿no? Aguas, porque les va a salir el tiro por la culata, ¿no? Porque si quieren que una persona cumpla, pues va a cumplir, quien gane más dinero va a ser el más violento, porque va a decir, pues yo pago por ser violento, yo pago por violar la ley, yo pago por violar la norma comunitaria. Entonces parece que pagas por un derecho y no, no. Las normas que nada más ponen multas, cuando en realidad lo que queremos es que nuestros hijos, nuestros jóvenes no se perviertan. Entonces, ¿cómo logramos eso? ¿Verdad? Entonces, pero esos son procesos del diálogo de largo aliento, no es de un fin de semana y ya se resuelve, no, o sea, es, ¿no? Ir picando piedra, ¿no? Y que efectivamente, como dices tú, difundir los derechos humanos, pero ese también es picar piedra. Sí. También no sé con qué medio cuentas para que usted o como yo, para ir a promocionar, pues quién también te apoya, ¿no? En eso. Por un lado, podemos poner de nuestra bolsa. Ajá. Podemos. Llegamos ahí y ¿quién de las autoridades puede ser abierto a escuchar? Exacto, porque a ver, porque a veces con que uno sea, ya lo hicimos. ¿Por qué se va a llamar a los otros? ¿No? Y sobre todo, que la gente sienta que le estás dejando algo y no es que tú quieres extra. Ajá. ¿Verdad? Sí, porque creo, ¿qué quieren extraer los gobiernos? Porque esa es la perspectiva que siempre se ha tenido, ¿no? De que no es que si viene el gobierno o las autoridades es porque necesita algo, porque quiero que usted decía hace ratito de que, tú como Estado, tú como de autoridades, usted vienes a imponerme una ley, pero si nunca has estado a favor de mí, o sea, ¿por qué ahora sí voy a creerte, voy a aceptar esta imposición, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, a mí donde me ha tocado ir es que me piden una asesoría jurídica. Eso es lo que yo dejo y no les cobro, ¿sí? Pero eso a mí ya me da una autoridad moral. Oye, déjame decirte que eso que estás haciendo no es correcto. Sí, creo que al final de cuentas la forma de poder desarrollarnos como comunidad o convivir en paz, creo que sí tiene que caer más en la conciencia, en la responsabilidad de cada persona, en la conciencia como comunidad, como persona, y, y ser conscientes, ¿no? De que debemos estar en convivencia para poder desarrollarnos, ¿no? Como persona. Exacto. No, y que en la moral, o tiene que caer, digamos, un poquito más, ¿no? En la moral, en la ética y en la convivencia, ¿no? Ser congruentes. Congruentes, ¿no? Lo que digo coincido con lo que hago. Sí, porque a veces digo que si fuéramos tan conscientes, tan morales o tan éticos, pues no tendría que haber necesidad de tantas leyes escritas, o sea, con que eres consciente de tu forma de ser y convivir, sí, claro. No habría necesidad de tantas leyes. Exacto. Y por más leyes que haga, pero si no hay esa... No tomar lo que no es tuyo. Sí. ¿Ya? Como diría el presidente, no robar, no matar y no sé qué más, no mentir, ¿no? Pues sí, algo así, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Si yo fuera de comunidad y yo quisiera influir en mi comunidad, pues tal vez me acercaría a las autoridades desde otro lugar y les diría, oigan, miren, yo aprendí, yo vengo de fuera, pero soy de aquí y aprendí cosas y me gustaría ayudar aquí, ¿no? Y estoy viendo que su archivo pues está desordenado. Yo se los ordeno, ¿no? En lugar de llegar y decir, no, miren, yo ya me di cuenta que ustedes están muy mal y que no respetan derechos humanos. Qué diferente, ¿no? Sí, sí, sí. En el primero van a decir, oye, este muchacho, pues sí está bien puesto y está, ¿no? Con la necesidad de servir. Ese es nuestro lema de la universidad, sí, ¿no? Por la conciencia de la necesidad de servir. Yo tengo conciencia de que quiero servir, ¿sí? No quiero juzgar. Entonces, si desde ese lugar busco a mis autoridades y les digo, oigan, yo puedo ayudar a escribir las actas, ¿no? ¿Y qué vas a ganar? Pues quiero aprender. Ajá, ¿verdad? Qué diferente a llegar, pues yo ya sé mucho y les voy a decir que son los derechos humanos y ustedes me tienen que hacer caso. Pues ¿qué van a decir las autoridades?
Ujú. Pues mucho gusto. Yo tengo poder, o sea, No, pero no es también, eso. Tú también eso, también ¿no? tienes poder. Sí, sí, claro. Claro, porque tu poder es que sabes que si llegas con una actitud, te van a rechazar. Pero si llegas con otra, te van a aceptar. Ese es tu poder. La forma de comunicación. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres influir en tus autoridades? No va a ser diciéndoles, ustedes señores no saben nada, yo sé más que ustedes. Sí, sí, sí. Eso no va a funcionar, ¿no? Si llegas humilde, ¿no? Y dices, ah, bueno, es que yo he aprendido cosas que quisiera platicar con ustedes, a ver cómo ven. Ah, bueno, a ver, siéntate, platícanos, ¿no? Pues esto, lo otro, que yo, ah, qué interesante. Pero está difícil, ¿no? Y así empiezas, Ujú. ¿no? Por eso la parte, ¿no? De política pues, siempre se Tiene poder, no te va a hacer caso. Porque discúlpame, Benjamín, tú también tienes un poder. Y tu poder radica en que tú ya tienes estudios de una licenciatura y de esta licenciatura. Tú ya tienes un poder, que es el conocimiento. ¿Ya? Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, pues decir, ah, es que la autoridad tiene poder y ellos los malos tienen poder y siempre los que quieren hacer las cosas mal tienen poder. ¿Y a poco nosotros no tenemos poder? Sí, sí, sí. Por Claro. supuesto que tenemos. La cuestión es cómo podemos Y, influir, cómo queremos influenciar y en ese también, otro. y también ver otras personas jóvenes, ¿no? Que también tengan interés, ¿no? Quizá hacer esa negociación, ¿no? O relaciones, ¿no? También ir creciendo, ¿no? Porque parece que todas las personas se han vuelto individualistas, cada persona, o sea, Exacto. cada quien hace lo que quiere, Que cada... tire por su lado y se rasque con sus uñas, Sí, o ¿no? sea, no, yo no te necesito, tú no me necesitas, yo hago lo que para mí me conviene, no sé. O sea, como que no hay esa, no hay realmente eso lo que se presume en la colectividad, Exacto, no pero hay hay que eso. construirla porque algo pasó. Si ya la comunidad ya no se ve como colectivo, algo pasó, algo se rompió ahí, Sí, ¿verdad? sería otro tema de otro Exacto. análisis, el por qué, ¿no? ¿Por qué se acabó? ¿Por qué se Porque ha se ido rompió, destruyendo la ¿no? colectividad, ¿no? Exacto. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué momento histórico se rompió algo? Ajá, ¿No? Porque igual, si tú te das tiempo de hablar con los más ancianos, te pueden decir, es que antes sí hacíamos así, así como dices, así antes hacíamos. ¿Y qué pasó? ¿En dónde se rompió? ujú. ¿No? Y como ya no ejercitan la memoria, que es transmitir un conocimiento que tienen, ni siquiera ellos saben dónde se rompió. Pero si platicas con ellos y te das un tiempo para platicar, te van a decir en qué momento se rompió. Y ahí tú puedes hacerlo. Es el papel de la historia, ¿no? Exacto, y en la licenciatura que tú estás estudiando con nosotros de gestión y autodesarrollo indígena, justamente Sí, tenemos una materia de historia y tradición oral. ¿Qué es eso? ¿No? Donde tú dices, es que lo colectivo y demás, y yo te digo, ¿y no será que algún día sí hubo? Y tú me puedes decir, sí, sí hubo, pero quién sabe dónde quedó. ¿qué pasó? Investiga. Híjole, se perdió cuando vinieron los partidos. Exacto, o sea, habría que ver los factores, ¿no? Exacto, pero ellos que saben esa historia, te lo pueden decir, Ujú. ¿no? Te pueden decir cómo era antes, y cómo fue cambiando y Por eso, por qué. por eso la importancia de trabajar, digamos, conjuntamente tanto con los jóvenes, con las Con personas adultos los mayores, ¿no? adultos Porque como dicen, ¿no? O mayores. sea, los jóvenes representan fuerza, pero no experiencia, no conocimiento. En cambio, las personas jóvenes, digo, mayores, Los mayores, quizá no, ya no tienen la fuerza, pero experiencia pero y tienen la conocimiento, experiencia y la experiencia y historia de conocimiento de la la historia, comunidad. se sabe, ¿no? O O sea, sea, ¿para qué vas a repetir una historia que ya fue ajá. transcurrida? Los ancianos te van a decir, mira, no vayas por ahí porque ya lo hicimos hace mucho Pero a tiempo veces también y nos caemos. salió así. Pero puede pasar también de que, digamos, como jóvenes hemos cambiado, digamos, un poquito de la forma de ver la vida, de conocer o de entender la organización social, pero también a veces caemos en que cuando platicas con las personas mayores, pues dicen, no, o sea, no es que no es así, o sea, como que también quieren mantener lo que habían hecho. Bueno, también me ha pasado, ¿no? También he platicado con otras personas de que le llevas, digamos, una idea, otra idea de organizarse, de ver
la forma, ¿no? De convivir, pero o por ejemplo en cuestiones de partido político, ¿no? Cuando dicen, no, es que mira lo que pasó con esto, pero ya cuando le platicas y le hablas a las personas ya adultos mayores, no, no, o sea, de donde yo vengo es esta y me mantengo en esta y así va a ser. Ah, bueno, porque ahí sí puede haber una lucha de poder por cuestión de edad, Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Donde los más grandes pues se sienten amenazados por los que vienen, Ujú. ¿sí? Y eso es en todas las sociedades, no solo en las sociedades indígenas. Tal vez en las sociedades indígenas, como son comunidades más pequeñas, se nota más, Ajá, ¿sí? Pero eso es en todas las sociedades, ¿no? Donde las personas adultas mayores ven que vienen los jóvenes, pero con todas las ganas, etcétera, y los ven así como, híjole, ¿no? ¿Ya? Pero es en todas las sociedades. La cuestión es cómo negociamos, ¿no? Por ejemplo, yo, que me compañeros maestros que llevan 35 o 40 años ya en la universidad, ¿no? Y yo les digo, a mí dame una buena jubilación y mira, te dejo mi plaza. Pero ese es el problema, que no te dan buenas jubilaciones. Entonces, ¿quién se va a querer jubilar? ajá. O sea, hasta puedes venir con el bastón y todo viejito, Ah, claro. ¿verdad? Pero te reclaman los jóvenes, pues ya se deberían de jubilar. Pues sí, mi amor, pero pues la jubilación no es digna, ¿no? Si me la dieran digna, por supuesto te dejo mi plaza y órale, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el punto, ¿no? Que hay muchas cosas que cruzan los intereses entre generaciones. Y son las disputas generacionales, lo que estás diciendo. Es que los grandes, cuando uno habla con ellos, no dicen, no, es así porque es así, ¿no? Bueno, la pregunta sería, ¿por qué? ¿Qué poder les estarías disputando cuando tú les planteas una idea? Sí, sí. ¿Verdad? Ya no van a ejercer igual el poder, les vas a quitar el acceso a los recursos. ¿Qué? ¿Qué Claro. disputas con eso? Y esa es la pregunta siempre, porque cuando entiendes qué les disputas, entonces puedes decir, ay, pues no, no es que esté cerrado, es que realmente tiene un interés que ve que yo le puedo disputar. Sí, sí, sí. ¿Ya? Y esos son los conflictos intergeneracionales Sí, también, ¿no? bueno, para ir cerrando, pues que ya casi, ya es 2 horas Mm, platicando cómo pasa rápido el pues tiempo. ya. Sí, creo que hay mucho, o sea, temas muy específicos ir, desmenuzando, ¿no? Digamos, cosas que pasan en las comunidades. Claro, también los usos y costumbres, creo que generalmente lo relacionamos o lo usamos como sinónimo de que solo las comunidades indígenas tienen usos y costumbres, pero cuando en realidad también las otras comunidades, las otras ciudades también tienen sus usos y costumbres que no es muy notable, es otra cosa, ¿no? Que no es muy llamativo, quizá, o que no es muy este, tratado, quizá en las áreas sociales, pero todos tenemos, ¿no? Es como decir que cuando se habla de cultura, cuando se habla de cultura, no, sí, cultura significa como que es sinónimo de los pueblos indígenas, cuando no, o sea, todas las sociedades, todas las personas tienen culturas, obviamente, pero que no es tratado como tal, es otra cosa, ¿no? Pero eh, esta nueva era, digamos, en lo que estamos viviendo ahorita, la globalización De una persona mayor que ha ejercido el poder en una comunidad de determinada manera, para él sí sería, es una amenaza. claro, ¿no? La globalización es una amenaza, ¿verdad? Sí, porque, o sea, casi toda la gente de alguna manera va teniendo un acceso, ¿no? A la información, acceso a forma de ver, analizar la vida, ¿no? Por ejemplo, ahorita, pues seguramente hay personas que nos están viendo desde otro lado y, Pero si, por ejemplo, lo ves desde la exigencia de los derechos, ajá, sería ¿no? positivo. Claro, porque por eso están los instrumentos internacionales que hablan de los derechos indígenas, y eso es globalización. Ajá. Ahora sí que depende del De lugar donde lo mires, ¿no? la perspectiva que tenemos. Ok, pues muchas gracias por esta charla, por esta plática, pues creo que es necesario también tratar estos temas, ¿no? Hay mucho de qué hablar y qué tratar. Pues no sé si quieras decir algo a los que nos estén viendo, no sé, a nuestro, o los que nos vayan a ver después, porque Después. evidentemente este video, esta transmisión, pues va a estar ahí, va a mantenerse. Seguramente muchas personas lo verán después. Algo que lo quiera decir, no sé.
pues muchas gracias por su atención, a los que estuvieron con nosotros y a los que vayan a escuchar este conversatorio, pues también muchas gracias. Y pues que sigan viendo tu canal, ¿no? Para que se Sí, sí. actualicen en estos temas y en los temas que pues tú finalmente promueves, ¿no? Que Sí, es la escritura del celtal y aprender celtal, por supuesto. sí, sí, porque evidentemente siempre hay algo que aprender, pues, o sea, yo también sigo aprendiendo con muchas personas, con ustedes, con quien yo platique, ¿no? O sea, también vamos cambiando, ¿no? El chip, esa es la idea, ¿no? Ir cambiando la mentalidad, cambiando la forma de pensar y de creer, ¿no? De cómo convivir como sociedad, ¿no? Así Entonces, pues es. bueno, muchas gracias Muchas por tu gracias. tiempo, por tu charla. Pues, entonces, pues le Gracias. agradecemos los que nos hayan acompañado y los que nos vayan a ver después. Así que nos despedimos, ¿ah? Vale. Gracias. Gracias. Hasta